Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Fuerza en la obediencia. Devocional por el pastor Alejandro Amorocho. Josué capítulo 6 versículo 20 dice: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué y el pueblo de Israel habían llegado a Jericó, una ciudad fortificada en la tierra prometida después de vagar 40 años en el desierto. Representaba el primer obstáculo para tomar la tierra que Dios le había prometido. Dios les ordenó marchar en silencio alrededor de la ciudad amurallada, una vez por día durante 6 días seguidos y 7 veces el séptimo día. Luego, al sonar fuerte las trompetas, todo el pueblo debía gritar, y los muros de Jericó se desplomarían ante ellos para que pudieran entrar y conquistar la ciudad. Aunque la estrategia parecía extraña e ilógica, Josué y el pueblo obedecieron en fe y disciplina los mandatos de Dios. Tal como el Señor había dicho, al séptimo día, cuando tocaron trompeta y gritaron, los imponentes muros de Jericó se vinieron abajo, permitiéndoles conquistar la ciudad prometida. Esta notable historia en José subraya el inmenso poder de la obediencia total a Dios, aun cuando sus instrucciones no parezcan tener sentido para nuestra lógica humana. A pesar de que la estrategia ordenada por Dios parecía completamente contraria a los métodos convencionales de guerra y conquista, Josué y los israelitas confiaron y obedecieron fielmente la dirección divina. Cuando obedecemos la voz de Dios, aún sin entenderla, Él realiza proezas increíbles por medio de nosotros. Vemos aquí un cuadro del juicio de Dios sobre el pecado y la idolatría. Esos muros infranqueables simbolizan los muros de pecado y la rebelión del ser humano hacia Dios a través de la historia. Pero a través de Cristo y el poder del Evangelio, esos muros de rebelión pueden derribarse para dar paso al reino y señorío de Cristo en los corazones. Al igual que Josué y los israelitas, todos los hijos de Dios debemos mostrar obediencia absoluta a los preceptos divinos, por más ilógicos o extraños que puedan parecernos desde nuestra limitada perspectiva humana. Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo alcanzamos a vislumbrar un fragmento. Cuando el Espíritu Santo nos impulsa a seguir su voluntad expresada en las Escrituras, debemos humillar nuestras propias inclinaciones y obedecer fielmente confiando en la sabiduría eterna de Dios. También aprendemos que no podemos conquistar nuestros propios Jericós espirituales confiando en nuestra propia fuerza y estrategias. La victoria genuina y duradera solo puede venir cuando buscamos y seguimos la dirección de Dios. Al obedecer fielmente las instrucciones de Dios para conquistar Jericó, Israel tuvo una impresionante victoria sobrenatural. De igual forma, la obediencia diligente a la voz de Cristo en la Biblia nos lleva de triunfo en triunfo espiritual, pero la desobediencia acarrea graves consecuencias, como vemos cuando Israel después fue derrotado en Ahí por desatender el plan divino debido al pecado de Acán. Este fuerte contraste destaca la lección vital de obedecer la palabra de Dios para ver su poder actuando en nuestras vidas. Esta impactante historia nos advierte claramente contra la presunción, el orgullo y la autosuficiencia. Israel no conquistó Jericó mediante sus propias fuerzas o estrategias, sino únicamente por el poder de Dios en respuesta a su exacta obediencia a las instrucciones de Dios. Nosotros hoy tampoco podemos pretender conquistar nuestros propios Jericós con confianza en sí mismos. La victoria verdadera y duradera solo puede provenir de Dios y su invencible poder cuando le obedecemos con humildad y diligencia. Tampoco nos corresponde cuestionar sus métodos, solo debemos obedecer. El diablo anhela que pequemos al desobedecer los mandatos de Dios para nuestras vidas.
Puede tentarnos sutilmente a justificar o racionalizar nuestra desobediencia apelando a nuestro racionamiento humano limitado. También quiere sembrar dudas en nuestra mente sobre la fiabilidad, bondad y sabiduría eterna de Dios para guiarnos a la victoria. Debemos estar alertas a estas acechanzas del enemigo y resistir estas peligrosas tentaciones a la rebelión con humilde obediencia e inquebrantable fe en la infinita sabiduría de las palabras de Dios en la Biblia. Como cristianos, debemos abrazar la Biblia como la máxima autoridad en nuestras vidas y creencias. Debemos estudiar y obedecer diligentemente sus preceptos, alimentándonos diariamente de la palabra de Dios que fundamenta nuestra fe. No seamos solo oidores ocasionales, sino activos cumplidores de sus enseñanzas con obediencia. Meditemos regularmente en sus mandatos para cada área de la vida y sigámoslo fielmente de corazón, confiando en que el omnisciente Dios sabe el mejor camino. Para aquellos que aún no creen, tomen la decisión hoy de rendir sus vidas al Señor Jesucristo y entregarse a la obediencia diligente de la palabra de Dios. Él promete claramente que todo el que busca halla, al que llama se le abrirá. Como cuerpo de Cristo, nuestra máxima prioridad es comprometernos en la fiel predicación de las Sagradas Escrituras, llamando a la Iglesia a una estricta obediencia a los mandatos bíblicos. No se trata solo de creer doctrinalmente en la Biblia, sino de vivirla activamente para transformar la sociedad con el poder vivificante del Evangelio. Jesucristo nos llama de forma repetida y enfática a la obediencia absoluta a Él y su palabra como la máxima demostración de nuestro amor y lealtad. Él dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. También advirtió que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos recordar que nuestra salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, pero una fe genuina siempre produce una vida de creciente obediencia a Dios. En la actualidad, la llamada a la obediencia radical al Dios soberano se vuelve crucial en un periodo de profunda rebeldía humana contra el Creador y su sabio diseño para nuestras vidas. El apóstol Pablo insta a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, destacando la importancia de la sumisión obediente a la palabra divina en medio del caos moral y los intentos humanos de redefinir normas fundamentales. La verdadera libertad y propósito, según este enfoque, se encuentran en someter nuestras vidas completamente a la señoría de Cristo, según lo revelado en las Escrituras. En estos tiempos recios, la Iglesia necesita creyentes dispuestos a rendir todo su ser en obediencia incondicional al llamado supremo del Señor. Demostrémosle la autenticidad de nuestro amor no con palabras dulces, sino con obras de obediencia práctica día tras día. No nos conformemos con una fe tibia de cumplir algunos mandamientos. Nuestro Dios merece obediencia radical. Dios bendecirá profusamente nuestra fidelidad y hará grandes cosas por medio de nosotros. Para todo aquel que reconoce haber caído en el pecado de la desobediencia y la rebelión hacia Dios, aún hay esperanza en Cristo. Arrepiéntase y regresen sinceramente al gran pastor que los ama y dio su vida para rescatarlos de la condenación merecida. Él perdonará misericordiosamente sus fallas y desvíos al acudir arrepentidos. Quizás hoy te sientes atrapado en los muros inaccesibles del pecado y no ves salida posible, pero el Dios soberano te invita amorosamente a rendir tu vida sin reservas bajo el señorío benévolo de Jesucristo. Solo Él puede derribar esos muros de rebelión en tu corazón y darte genuina libertad y vida abundante. Sencillamente, reconoce tu absoluta necesidad de salvación y entrégate confiadamente a su gracia transformadora. Verás que su yugo es fácil y ligera su carga al caminar en intimidad creciente con Él. Hoy puede ser el día de tu libertad si le abres la puerta de tu corazón. Pregúntate: ¿he sido cuidadoso en estudiar y obedecer todos los preceptos de la palabra de Dios que aplican a mi vida, o he brincado selectivamente solo los versículos cómodos? ¿Qué áreas de mi vida necesito someter al claro señorío de Cristo según los mandatos bíblicos? Oremos.
Padre Celestial, reconozco ante ti que no he obedecido fielmente tu voluntad revelada en tu palabra en todos los aspectos de mi vida. Perdóname por la rebelión de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Hoy rindo de nuevo mi vida entera bajo tu benévolo señorío y te pido gracia para estudiar y obedecer diligentemente tus perfectos preceptos en las Escrituras. Que tu Santo Espíritu me recuerde continuamente la seriedad de obedecerte y me dé poder para caminar en tu camino de principio a fin, hasta ver tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.